El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Traducida por Facundo Pérez. En Barullo Político. A mí me ha llegado la información de que mientras yo luchaba por mi vida, mientras yo luchaba por no ir a caminar a la diestra del mismísimo Jesús, él se probó la banda presidencial de este programa. Él llamó a seguir adelante. Yo se lo voy a preguntar en vivo. Facundo Pérez, bienvenido a Todas las Tormentas Juntas. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, golpista nonato? Es tremendo la pantomima que hiciste para que yo no conduzca un rato de tu programa, esto de hacerte el desmayado. Para un poco con los celos. No, tremendo, no lo soporté. Me dio tanta bronca que me dañé superficialmente para darle emoción. Vamos a contarle a nuestros radioescuchas la verdad detrás de todo esto, que es que yo, con mi humildad y mi inabarcable talento, me iba a hacer cargo de unas horas de programa el viernes, sí, ¿verdad? Sí. Porque Esteban Checho tenía una reunión con altísimos cargos del gobierno catarí por un tema de pasajes para el Mundial. ¿Sí? Me iba a hacer cargo yo. Y fingió desmayos, se dio la cabeza contra un placar para que sea más realista la situación, todo para que yo no conduzca a Todas las Tormentas Juntas. Cristina lo hizo una vez, ¿te acordás que se dio la cabeza contra algo? Cristina lo hizo. Cristina se hizo operar, sacar la glándula no sé cuánto también. Sí, estamos en esa. ¿Temiste, Facundo? ¿Imaginaste un mundo sin mí por un momento? No quería vivirlo, digamos. La verdad es esa. Pensar un mundo sin vos y pensar en el suicidio son sinónimos. Sos tan tierno. La última al respecto, lo hablamos fuera de aire. Si hubiéramos estado viviendo juntos cuando yo me desmayaba, es muy probable que hubieras tenido que no solamente verme desnudo, sino también manipularme. Bueno, no sería la primera vez. Pero igual, por suerte me ahorré ese disgusto. No, estoy feliz de verte casi entero. Sí. No estoy entero. Pero parcialmente. ¿Tenés el color de Jon Snow cuando revive? Es lo único que tenés de Jon Snow, es esa palidez. Sí, no estoy. El ojo, te doy un tip. El ojo morado es sexy. Es muy sexy. Sí. ¿Cómo? Te da algo de renacido, de persona que tuvo que pelear. Absolutamente. Y peleamos por la política porque nuestros hijos amanezcan en una Argentina mejor el día de mañana. Facundo, hay muchos temas que deambular, que conversar. Arranco por el más liviano, así medio por encima. Se confirmó la designación de Gabriel Rubinstein como el viceministro de Sergio Massa. Va a ser el titular de programación económica, que vendría a ser en el día a día el viceministro, el que viene abajo del ministro de Economía, en este caso un economista, Rubinstein. Había una frase de Gabriel Rubinstein que la voy a leer, que él tuiteó en 2014, si mal no recuerdo, que era, la leo textual: sumarse al kirchnerismo sería como decir soy un idiota. Así había definido Gabriel Rubinstein la remota posibilidad de formar parte del espacio de Cristina Kirchner. Pasaron ya 8 años de eso y se abrió un debate en torno a si el pulgar abajo de Cristina había ido contra Rubinstein justamente por los tweets que había hecho en contra del kirchnerismo, con lo cual tan abajo no estaba el pulgar porque Rubinstein va a formar parte del gobierno. Ahora, yo creo que dentro de una década, por decir una fecha, una franja, todos nosotros tenemos cuentas en redes sociales y hemos posteado cosas que por ahí no queremos que se remarquen cuando seamos ministros de algo. Quedamos un poquito expuestos, ni hablar quienes forman parte de este programa. En ese sentido, ¿es válido bajar a alguien por algo que tuiteó en contra de un gobierno, de una funcionaria como Cristina, o del kirchnerismo en sí, hace 8 años? ¿No es medio ya pasado por agua después de todas las mutaciones que hubo? ¿Vos cómo viviste esta cosa de Rubinstein? Un par de cosas a tener en cuenta. La primera es que no es simplemente un tuit aislado el de Rubinstein, es simplemente hace 8 años. Digo, Rubinstein tiene dichos bastante duros con el gobierno actual. El mote que le pone es de incapacitado mentalmente para resolver ciertos problemas, hablando de Alberto Fernández. Además de
ciertos tweets de memes de Cristina con una pala en el sur, diciendo, Cristina está revisando qué saldo tiene en la cuenta, como que tenía enterrada la plata, Sí, como sí. esas estupideces, ¿no? Esos memes de Twitter, por lo cual no es simplemente un hecho aislado. Ahora, si eso vale o no vale para que Rubinstein no asuma en un cargo, a la vista hasta que no, yo creo que nunca hubo un pulgar para abajo de Cristina. Rubinstein no asumió de movida por una autocensura quizás más de Sergio Massa, de no tensionar la relación con Cristina, para la cual para Massa es importantísima. Entonces, tratando de poner paños fríos a la situación, vio si podía de repente buscar otras opciones que le cerraran un poco mejor. No fue así, por eso Rubinstein hoy está como viceministro de Massa, que ni siquiera es viceministro, creo que es secretario de... No existe el viceministro de Economía. No existe el viceministro de Economía, en la fórmula es secretario de Programación Económica, en el día a día es el vice. Sí, y déjame decirte que no es la primera vez que le pasa esto a Rubinstein. ¿Cómo es eso? Claro, Rubinstein fue secretario de Guillermo Nielsen bajo la administración de Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía en el 2004, si no me estoy equivocando. 2004, sí. Y hay un archivo previo a esa asunción de Rubinstein en un programa de televisión diciendo: lo que pasa es que Nielsen no sabe a quién llamar, nadie le quiere dar el sí a Nielsen, esto es un mamarracho, esto que el otro, y a la semana asume como secretario de Nielsen en el ministerio. O sea, es algo que Rubinstein viene repitiendo, hay cierto patrón en esto. Parece una cábala, le tiro mierda que me está por contratar para que nos vaya bien. A ver, si nos va igual de bien que lo que sucedió en economía del 2004 en adelante, bienvenido sea. Es cierto, no, igual es totalmente cierto todo, pero remarco lo que decías al principio, no es un hecho aislado el tuit de Rubinstein, no es un tuit extraviado, tiene tweets muy, muy recientes, esto de sumarse al kirchnerismo era como el que por ahí más se remarcaba por el hecho de incorporarse, pero habla de diferentes falencias, dicho elegantemente, que él observa en el gobierno actual encabezado por Alberto Fernández. Ahora, se hablaba también del perfil de Sergio Massa en estos días, que no contaba con viceministro. Al mismo tiempo, en la presentación hablaba de que hace varios días venía trabajando con Gabriel Rubinstein y él añade o justifica esta no confirmación alegando que había incompatibilidades de Rubinstein y su actual laburo en su consultora con la función pública que tenía que resolver antes de en la forma ser viceministro de Economía, como se le va a llamar de aquí en más. Ahora Massa empieza a tener el equipo completo. Lo que a mí me sucede, o lo formulo como pregunta, a ver vos cómo te sentís al respecto, en torno a si son nombres peso liviano políticamente hablando, más allá de que tuvieron cargos muy importantes y tienen una historia política, pero Massa se ha rodeado de personas entendiblemente de un rango, una jerarquía política, mediática bastante menor. Mi sensación me da, y lo cuelo con el otro tema que está en boga actualmente, es... Tiene una polémica y la debatimos. Tiene un título porque si no voy a hacer como un... Dale. Creo que nos afecta más en el día a día, en el día a día, la designación de Rubinstein que la carta de apoyo de los senadores a Cristina por la cosa judicial. Ahora, hago una aclaración porque si no queda raro. ¿Significa que hay que dejar de darle pelota al armado judicial contra Cristina o la justicia que tenemos, que es un desastre, la Corte Suprema? Por supuesto que no. De hecho, rechazo cualquier postura dicotómica, esto de, bueno, o le prestamos atención a esto o al otro. Pero sí tomo algo que posteó Nicolás Lantos, que es de todo menos macrista o de derecha, es afín al kirchnerismo, al peronismo, en el Destape, que tampoco hace falta aclarar mucho más, donde hablaba de que justamente una preocupación en diferentes foros de centroizquierda, peronistas, es el debate por la judicialización, por la vorágine de noticias judiciales, la persecución política, los jueces que se reúnen con Macri, la justicia completamente colonizada por un sistema, por el círculo rojo, es un problema grave, pero que el único problema, el único conflicto que derrama sociopolíticamente es el económico, es poder acceder a un mejor salario, poder superar las falencias económicas actuales. Yo lo veo como una problemática, yo no quiero despriorizar uno por sobre otro. Me parece interesante el debate que postula Nicolás Lantos, más viniendo desde el Destape, no desde qué ámbito, que vos decís, bueno, puede tener una posición más centrista, si querés, muy entre comillas. ¿Lo vivís así?
¿cómo lo sentís vos? De vuelta, a mí me cuesta encontrar una respuesta, una posición final a esto. No sé vos cómo lo ves. No, yo creo que desmerecer la situación judicial que está sucediéndose en Argentina es injusto, es realmente muy importante. Primero como, para eso por un lado, y por segundo, digo, una cosa no quita la otra, digo, que se pone la militancia en cuestión de denunciar la colonización de la justicia argentina, no debería ir en desmedro de desatender las cuestiones económicas. Me parece que son cosas totalmente paralelas. Ahora, esto que decías vos de en el día a día, ¿no? Bueno, sin duda quizás haya más consecuencias fácticas de determinadas políticas públicas que se tomen desde el Ministerio de Economía en el día a día de la gente. Pero por otro lado tenés el tema de la justicia, que es importante en dos sentidos. El primer sentido es logra una cohesión interna del gobierno. Digo, hace bastante tiempo no sucedía, bueno, con la asunción de Massa, pero más allá de eso no sucedía una misma línea del gobierno unidireccional. Digo, desde Cafiero hasta no sé, Mario Seco, manifestándose en apoyo a la vicepresidenta en este embate judicial injustificado que está teniendo lugar hoy día en la justicia argentina. Y por el otro lado también, pensando ya diagnosticamos una crisis, ¿no? De esta crisis hay que salir. ¿De qué manera hay que salir? Lo van a determinar las personas que se hagan cargo de la crisis. El peronismo, el kirchnerismo, es una de esas personas como mote conceptual, ¿no? Sí, Digo, sí, pero, claro. una posible personalidad que puede llevar adelante una salida a esa crisis. Si se mancha la figura de Cristina, si se mancha la figura del peronismo, si se lo encarcela, se lo proscribe, deja de ser una posibilidad frente a esa salida de la crisis. Y bueno, también hay una lectura económica de esa posible condena a Cristina. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, una cosa es encontrar una solución a la crisis con Cristina jugando y otra cosa es encontrar una solución a la crisis con Cristina presa. Hay algo interesante también que lo postulaba, se profundizó en la semana, pero lo postulaba Lantos, respecto a que Cristina, sacando alguna cuestión muy específica o alguna declaración de corte que se pueda releer o tenga una doble lectura, dejó de hablar de economía, no por una cuestión de autocensura, sino para darle, según lo analiza Lantos y diferentes analistas en la cuestión, para darle una suerte de, a partir de ese silencio, un espaldarazo a Sergio Massa. Esto de que maneja la cuestión económica él. Cuando Cristina habló de economía, el gobierno tronó y la cuestión popular tomó un rol sumamente interesante dentro del Frente de Todos. A partir de la designación de Sergio Massa como ministro de Economía, se da un rol no secundario, Cristina, porque no va a tener un rol secundario, pero sí de empezar a socializar y compartir más. Por ejemplo, el caso de los abrojos y los jueces visitando a Macri, que hay cuestiones netamente económicas de vuelta por esta, si se quiere, esta pax, este silencio, esta pacificación de su diálogo económico que acordó con Massa. En ese sentido, me parece que el gran desafío, primero concuerdo en que no hay que desmerecer uno por sobre otro porque sería un error gravísimo. Segundo, que no hay que tener miedo a hablar de proscripción actualmente. Es algo que ocurre, que acontece más en una justicia como la que tenemos y con una diferencia tan clara según de qué lado político nos posicionemos. Creo que el desafío que me resulta un tanto pesimista porque por una cuestión de tiempo, porque el gobierno no hizo nada al respecto para cambiarlo, porque la posición de Alberto o mismo de Cafiero como jefe de gabinete era de una autodepuración de la justicia, que hoy queda muy claro que no solo no funcionó, sino que a la cosa ha empeorado, es cómo se va a saltear de este episodio puntual de Cristina. Cuando digo puntual no es por desmerecerlo, pero es un episodio específico, que tiene a Cristina como protagonista y Cristina como chance de quedar o proscripta o lesionada en cuanto a su imagen de cara al 2023, cómo saltarlo a justamente debatir en serio y con todo respeto por las movilizaciones y las marchas y demás, pero realmente debatir en serio un proyecto de reforma judicial. Ya no hablamos más del proyecto de la Corte, la ampliación de la Corte, si bien queda alguna resaca de eso, se enflaqueció muy rápido porque los gobernadores empezaron a hacer requerimientos económicos y rápidamente menospreciaron, ¿no? Replantearon o recularon su apoyo a esa medida, a esa iniciativa. Me parece que el desafío es ese, saltarlo a lo macro, no porque lo de Cristina sea despectivamente micro, sino porque creo que parte de un caso específico a una mejor justicia para todos.
no quiero caer en lo que encarar esto de siempre de che, ¿qué no hizo Alberto? ¿Qué no hizo Cafiero en su momento? Pero a mí me retumba mucho esto de la autodepuración que se habló ahí entre 2019 y 2020. Me duele que lo no efectuado nos termine hoy medio entre la espada y la pared hablando de una chance de una proscripción de facto, una proscripción subjetiva de la vicepresidenta. Sí, bueno, creo que una cosa es necesaria para la otra. Digo, esto puede ser una especie de polvorín. Las movilizaciones sociales pueden empujar a que finalmente se lleve adelante ese debate que estás pidiendo. No creo, otra vez, no creo que, tampoco creo que lo digas, pero vale la pena recalcarlo, no creo que una cosa o la otra, digo, o manifestaciones sociales en apoyo a la vicepresidenta en este embate judicial, o la discusión macro de qué pasa con la justicia argentina. Son dos cosas y hasta una puede ser consecuencia de la otra, ¿no? Sí, sí. ¿Te parece? Hago un mini repaso de qué es lo que está sucediendo hoy en el juicio contra Cristina. Sí. Vienen en estos días llevándose a cabo el alegato de los fiscales Luciani y Mora contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa de vialidad en Santa Cruz. La verdad es que el alegato, la acusación carece totalmente de pruebas fehacientes sobre una asociación ilícita o un favorecimiento de Cristina hacia Lázaro Báez. No hay papeles que lo demuestren. En esta instancia del juicio, los fiscales llevaron adelante algo que es inusual e incorrecto, que es tomar pruebas que no estaban en el juicio para explayarse en el alegato. Eso es lo que denuncia Cristina. Ahora Cristina pide mañana ampliar su indagatoria, o sea, volver a hablar mañana, hay que ver si se lo conceden. Hoy los fiscales van a pedir, van a hacer el pedido de condena para Cristina hoy, en minutos, horas. Vamos a saber cuál es la condena que los fiscales piden para Cristina. Luego, obviamente, el juez tiene que dar su veredicto, pero los fiscales son quienes acusan. Eso por el lado judicial. Y volviendo y cerrando, si querés, el lado de Rubinstein, me quedó un comentario para hacerte, que es cierto, esto que decías, no hay ningún peso pesado dentro del Ministerio de Economía, y es cierto lo que decís, lo cual marca dos cosas. Una es la decisión política la va a tener Massa, no hay nadie de peso, con peso político dentro del Ministerio de Economía que le pueda hacer un contrapeso a Massa o se le pueda poner en contra o lo que fuese de manera fructífera. Digo, la decisión va terminando pasando por Massa, lo cual no implica que hay un claro sesgo ortodoxo dentro de los nombres que se dan del Ministerio de Economía. El nombramiento de Rubinstein busca dar señales de ortodoxia al Fondo Monetario Internacional, los mercados, que el camino a tomar por el Ministerio de Economía va a ser de ajuste, lo cual hace, por ejemplo, que hoy el dólar blue baje 2 pesos, ¿no? Como esa calma de los mercados que tiene que ver con la expectativa de ajuste y de arreglar las cuentas públicas. Total, hay algo también que decíamos al principio, esa, entre comillas, hablando en una dinámica ya sabida, de que lo de Rubinstein decía esto de lo de Rubinstein nos afecta más que lo de Cristina, y cómo a partir de eso deambular el debate del intercambio. Me traemos imágenes en vivo en este caso, este es Luciani, sí, uno de los fiscales generales que están a cargo de la causa contra la vicepresidenta, entre otros involucrados. El gran desafío, lo que a mí me sucede, que un poco repitiéndolo, pero me parece piola, por un lado es el multitasqueo mediático, esto de cómo integramos dos piezas que parecen independientes, la cuestión económica y la causa judicial contra la vicepresidenta, que tiene mucho que ver porque hay una visión de Cristina económica, que si se proscribe a Cristina, proscripción es inhabilitarla a participar de medios electorales a través de la justicia, se inhabilita una visión, digo, más allá de que Cristina no inventó el keynesianismo, Cristina no inventó el peronismo, hay una cosmovisión de Cristina ligada a ella. Eso no la exonera de las culpabilidades, pero se entiende que en este contexto de justicia contaminada, confiar ciegamente en ello es ser un poquito naif. Me interesa también, me apasiona, creo que es el gran desafío, cómo llevamos esto, como bien decías vos, no se trata de la movilización a favor de Cristina, de la cámpora, eso de golpe descuida la economía. Totalmente coincido que no, que al contrario, puede ser la puerta de acceso para mayores debates. Si tuviera que decir la única duda como para cerrar que me quedo, o por ahí lo que digo, ¿cómo vamos a atender este barrote flojo? Es gente que no simpatiza con Cristina, gente que no quiere ver a Cristina presa, gente que no le gusta a Cristina, gente que no la vota, gente que milita en otros partidos,
y que seguramente huele el tufillo podrido que hay en la justicia. Cómo se incorpora, que es un poco también la línea de Lantos en la nota, cómo se le incorpora necesariamente, porque es un debate de minorías y mayorías, pero necesitas una mayoría para componer esa reestructuración judicial, cómo se le integra el debate. De vuelta, no creo que sea Cristina hablando en tono light o buscando o diciendo que Luciani iba a ser su candidato a presidente. No creo que esa sea la solución. Pero sí me parece interesante eso, y pienso en el rol de los medios también, cómo entender que lo que ocurre con Cristina es gravísimo, es una puerta para hablar de un debate mucho más macro, y cómo incorporar a esa gente que puede no simpatizar con Cristina, pero que si es una ciudadana de bien, no puede quedarse, y no debe querer quedarse mudo o muda cuando hay un tufillo judicial así. No sé si se entiende o si delire mucho. Sí, y también hay algo de época, de la mística, de lo simbólico dentro de moverle el amperímetro a la gente, que es... Cristina es un personaje a favor, en contra, lo que quieras, histórico. Es sin duda la persona más importante de la política de los últimos años. El hecho de que tenga una condena firme, si es que la llega a tener, marca. Hay un terremoto en la sociedad argentina. Sí, es como nosotros cuando veíamos a Lula preso decíamos, eso en Argentina no podría pasar. ¿Te acordás allá por contra todo pronóstico? Sí. Diciendo... No, la imagen de Cristina preso como está Lula, no sería muy diferente el accionar en Argentina. Bueno, es eso lo que sucede. No hay nadie que pueda mostrarse o permanecer indiferente frente a algo de tamaña magnitud como podría ser una prisión o una condena firme para Cristina. Es ahí donde la persona que quizás no se siente tan cercana a Cristina, pero no la quiere ver presa por una cuestión de odio personal, van a necesitar posicionarse porque así funciona, y bueno, ahí es donde de repente pueden haber sorpresas, no sé, cambios, épocas. Totalmente, y vos lo dijiste, es un terremoto político donde va a ser imposible no tomar posición. No tomar posición es también tomar una posición, así que lo seguiremos bien de cerca. Facu, primer barullo político que hago después de una temporada en la unidad coronaria. Espero no haber dicho muchas sandeces. Igual estás acostumbrado a que digas sandeces, no digo, no es nada nuevo. Espero yo, que estuve con fiebre a la noche, no haber delirado mucho. También te quiero robar algo de protagonismo y me muestro convaleciente para que vos no te lleves todos los mimos. Totalmente. Pero espero haber estado a la altura. Tenemos 25 años, para la gente que no sabe, tenemos 25 años, pero somos así, somos vulnerables. Facu, Lo que sí, ojo que no salga a la luz la triangulación que estamos haciendo con el tema del álbum del Mundial, porque ahí sí hay corrupción. Y hay uno de los protagonistas acá, Nacho Horta. Nacho Horta, que lo acusaron de ser Lago Marcino porque fue el último que me vio con vida antes de mi desmayo. Está bien. Está acá, vamos a contarlo también con él, pero se viene una triangulación de figuretil. Sí. Frente a la crisis, la sociedad de la solidaridad, el juntarse con amigos y decir, si uno solo no puede llenar el álbum, lo llenamos entre los tres. Sí, Nacho estaba revolando bolsos con figuritas en un convento acá, no sé qué onda, pero Sí, vamos claro. a ver. Facu, Mucho trasiego de figos. demasiado, pero bien, vale la pena.